Sacado de las viñetas de los cómics, John Walker es uno de los personajes que ha introducido Falcon y el Soldado del Invierno, considerado incluso como el mejor de toda la serie. Es por eso que en este video repasaremos su introducción, desarrollo y final en esta serie, justificando qué lo convierte en el mejor personaje. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de iniciar el video les quería decir dos cosas. La primera es que de ahora en adelante los videos van a tomar este tipo de formato. Es decir que yo ya no voy a aparecer en ellos. O bueno, por lo menos en la mayoría, ya que hay otros videos como las reacciones u otras opiniones de películas donde debería aparecer. Pero de ahora en adelante la mayoría de videos van a ser así, donde básicamente lo que van a oír es mi voz acompañada de imágenes y videos que complementen el video dependiendo del tema del cual estemos hablando. Lo segundo que tenía que decirles es que en la descripción de este video encontrarán el link para dirigirse a una plataforma llamada Cos.tv. En esta plataforma básicamente yo resubiré los videos que subo al canal y otro contenido adicional como noticias, rumores y revelaciones de último minuto, sea de Star Wars, Marvel o DC. Este contenido adicional lo subiré a esta página ya que no quiero saturar tanto el canal con muchos videos, también por el tiempo de edición, ya que no soy tan rápido como para subirlo a YouTube. Así que les agradecería mucho que se suscribieran al canal de esa plataforma, le dieran like y comenten en los videos, pues hasta tienen beneficios para ustedes. Dicho todo esto, podemos comenzar. Primero que todo, John F. Walker apareció por primera vez en Capitán América número 323 como superpatriota. Luego ejerció como reemplazo del Capitán América portando este mismo alias, y luego se convirtió en US Agent, ya que la inestabilidad e ira que mantenía lo llevó a ser despojado del manto del Cap. Ahora, en la serie es presentado en el primer capítulo, pero sin necesidad de forjar un personaje complejo, donde entiendas primero quién es y sus motivaciones. De hecho, esta introducción no pudo ser más perfecta, ya que fue un inicio contundente, impactante y sorpresivo. El inicio del capítulo 2 cumple la función de responder estas preguntas, ya que después de una semana preguntándote quién carajo será él, lo responden de gran manera, mostrando las motivaciones del personaje y la razón de por qué este es el nuevo Capitán América, junto con su mejor amigo Lemar Hoskins, o también conocido como Battlestar, quien de hecho jugó un papel importante para el desarrollo de este personaje. Más adelante en el capítulo vemos cómo él llega en un helicóptero para ayudar a Sam y Bucky, quienes estaban peleando por primera vez con los Flag Smasher, incluso con Lemar ayudándolo, donde vemos las habilidades que posee el nuevo Cap. Después de eso, John y Lemar tienen una conversación con Bucky y Sam, quienes se notan muy molestos e incómodos por el hecho de que John tenga el escudo y no ellos. En esta escena, a su vez, presentan cómo John, a pesar de todo, tiene una personalidad amable, honesta y servicial, dando así el concepto de un personaje muy humano, pero eso ya lo hablaremos después. El constante rechazo de Sam y Bucky cuando él les ofrece su ayuda hace que en el final del capítulo John les diga que se alejen de su camino. En el tercer episodio tuvimos poco de este personaje, pues solo contó con 2 escenas. Lo más importante fue en su primera escena, cuando el hombre que ocultaba a los Flag Smasher lo escupe, esto a su vez generando que él muy por encima deje ver la ira e inestabilidad que este personaje posee. En la segunda escena solo conducen a Walker a la prisión en Alemania en la cual se encontraba Simo, de esta manera cruzando de nuevo los caminos de Sam y Bucky con los de John y Lemar. Su aparición en el capítulo 4 fue la mejor de todas, incluso me atrevería a decir que es el capítulo por excelencia donde destaca el personaje, ya que aparece por primera vez en Riga, Latvia, donde se cruza, como ya dijimos, con Sam, Bucky y Simo. En este episodio ya vemos un poco más acelerado a John Walker, pues en este capítulo mantiene una actitud más irritante, al cabo de que Simo ya tiene un plan para que Sam logre hablar con Karli Morgenthau y tratar de convencerla de que cambie sus acciones, pero Walker solo quiere capturarlos, por lo cual cualquier acción pacífica que les permita negociar con ellos le parece errónea. Incluso arresta a Simo sin ningún tipo de justificación. Lo importante viene cuando él interrumpe la charla de Sam y Karli, arruinando lo que pudo haber sido un giro para la líder de los Flag Smasher. Después de una secuencia de persecución, Walker encuentra a Simo, quien estaba disparándole a Karli, pero más allá del golpe que le da con el escudo dejándolo inconsciente, lo importante es que él encuentra uno de los sueros de super soldado, desarrollado por el Dr. Wilfred Nagel, a quien vimos en el episodio 3 en Madrid. Pasando de esto, la importancia de esta escena y una que estamos a punto de ver es vital. Luego, vemos cómo John y Lemar irrumpen en la habitación donde se encontraba Sam, Bucky y Simo.
para llevarse a este último. Lo curioso es que al mismo tiempo llegan las Dora Milaje de Wakanda para hacer lo mismo. Esto genera que Jon tenga una pelea con ellas, al cabo de humillar a Jon y que este se sienta inútil, soltando el diálogo: "Ni siquiera eres super soldado". La siguiente escena es la que complementa la del suero de super soldado, ya que Lemar y Jon se encuentran en una especie de centro comercial hablando, donde Jon y Lemar hablan sobre cómo él se siente portando el escudo y siendo el Capitán América. La charla da un giro cuando Jon dice que esas medallas y las razones por la cual es el nuevo Capitán América en realidad no son tan correctas, ya que las acciones que hizo para cumplir la misión en Afganistán no eran del todo buenas. Por ende complementa que la acción de ser el nuevo Capitán América le da la oportunidad de por fin hacer algo bueno, y enseguida cuestiona a Lemar sobre si él tuviera la posibilidad de tomar el suero de super soldado, lo haría, y él responde que sí. El desenlace del episodio es uno de los más importantes, y diría yo que el mejor de toda la serie, siempre y cuando hablemos de finales de capítulo. Todo inicia cuando Jon y Lemar llegan a un edificio que parece estar abandonado, donde se encuentran los Flag Smasher. Jon se queda solo cuando Lemar es raptado por uno de ellos. De hecho, allí es donde muestra sus nuevas habilidades. Lo impactante viene cuando Jon y Sam pelean con algunos Flag Smasher, donde uno es capaz de sostener a Jon cuando Karli llega para dar el golpe. Lemar la intercepta generando que Karli lo golpee a él, a lo cual Lemar es enviado contra una columna donde él se desnuca y pierde la vida. Ok, esto es importante, pues este suceso es el que hace revelar la locura e ira desenfrenada por el cual él sale del mando del Cap. En los cómics, después de que asesinaran a sus padres, ocurre exactamente lo mismo. Digamos que lo adaptaron de gran manera para el universo cinematográfico de Marvel, ya que en sí él pierde a su mejor amigo, a su compañero, a su hermano. Esto genera que Jon sienta tanta ira que ésta lo controla, incluso al cabo de perseguir al Flag Smasher que lo sostuvo, golpeándolo con el escudo y finalmente asesinándolo, manchando el escudo del Capitán América y a su vez manchando su nombre y el legado de Steve Rogers. Es allí donde este personaje cambia radicalmente, pues pasa de ser un hombre bueno, amable y honesto a ser un hombre herido, lleno de ira y sed de venganza. En sí, es allí donde hago un análisis un poco más profundo, ya que si vemos, el personaje comienza siendo muy humano, pero que las decisiones y eventos que ocurren a su alrededor lo transforman, viendo cómo la sociedad puede transformar lo correcto en lo malo, tal y como vemos con varios personajes de películas, como es el caso de Electro en The Amazing Spider-Man 2, Bárbara Minerva en Wonder Woman 1984 o incluso Arthur Fleck en Joker. En el siguiente episodio vemos cómo Jon trata de huir y alejarse de sus acciones, pero ya es muy tarde para eso. Al cabo de que Bucky y Sam acuden a hablar con él para que les entregue el escudo, pero Jon se niega, ya que cree que él es el Capitán América, y nada ni nadie se lo arrebatará. Esto genera que comiencen a pelear, y después de unos cuantos tropiezos, los héroes logran vencerlo. Después del fracaso de Walker, es citado por las mismas personas que lo pusieron en el cargo, que son ahora quienes lo despojan de esto. Haciendo un análisis más a profundidad, aquí también vemos cómo el personaje es traicionado por ese estatus el cual defendía, mostrando cómo los políticos pueden lavarse las manos fácilmente cuando ellos son quienes cometen los errores, ya que ellos fueron quienes pusieron a Jon en el cargo, y ahora después de su fracaso hacen lo que para ellos es correcto, quedando como los buenos. A pesar de eso, es allí donde el personaje comienza a desprenderse de esa etapa, ya que aparece Valentina Allegra de Fontaine, quien le dice que mantenga su teléfono encendido, ya que más vale que le conteste cuando ella lo llame. Después, Jon acude a hablar con la familia del mar, donde reconfirman lo unidos que eran estos dos. El personaje tiene escenas importantes en el final del capítulo 5 y en el capítulo 6. Por su parte, en el capítulo 5 cuenta con la primera escena postcréditos de la serie, donde él crea su propio escudo para defenderse y vengarse de Karli, a lo cual en el capítulo 6 procede a hacer eso. Su intención de vengarse es por lo que pasó con Lemar. Es allí donde Walker termina uniéndose a Sam y Bucky para acabar con los Flag Smasher restantes. En su última escena ya se revela como US Agent, el personaje que debe ser. Este en sí abrirá paso a grupos como los Dark Avengers o los Thunderbolts, ya que recordemos que Valentina Allegra de Fontaine jugará papel de Nick Fury corrupta en el UCM, por lo cual podríamos ver a John Walker como una versión corrompida del Cap de Steve Rogers, que más de una vez se enfrentará de nuevo a Sam.
Una vez repasada la trayectoria de este, debemos preguntarnos por qué es el mejor personaje de la serie. Primero que nada, debemos tener en cuenta su aparición, que como dije fue impactante y sorpresiva. El desarrollo de este en los capítulos fue más que satisfactorio, ya que mostró las motivaciones del personaje y su justificación para realizar sus acciones. El giro que se le da al personaje en el capítulo 4 es más que épico, ya que lo adaptaron de gran manera para el UCM. Además de también ser una de las escenas y finales de capítulo más impactantes que he visto. Por último, destacar la transición de Capitán América a US Agent, ya que en sí, la serie abrió grandes posibilidades con este personaje, que en un futuro puede convertirse en uno de los mejores del universo cinematográfico de Marvel. Así que nada, dejo el video por acá, no se te olvide si te ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita activada para que no te pierdas de los próximos videos. También seguirme en cam.tv para más contenido como este, y si te gustó Falcon y el Soldado del Invierno, no se te olvide pasarte por la lista de reproducción para ver más contenido. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.